Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Saludamos en este día, como es acostumbrado, para colocar en el corazón de cada uno una buena palabra, una palabra refrescante, una palabra que le dé sentido a su vida y que lo ayude a entender desde la interpretación de las Sagradas Escrituras que Dios es Dios de oportunidades, que Dios es Dios que bendice, que Dios es Dios que responde, que Dios es el Dios que está listo para escuchar a cada uno de nosotros en el día malo, en el día difícil, en el día complicado. El Dios al cual nosotros le servimos, el Dios del cual usted está escuchando hablar a través de este tiempo devocional día a día, no es un Dios que viene para condenarlo, Él viene para salvarlo. Uno se condena si uno quiere o si no escucha la palabra, si no la pone por obra, si no cree en el Señor Jesucristo, pero ya eso es decisión de cada uno. Mientras que uno decida hacer lo que Dios dice en su palabra, entonces es muy seguro, pero absolutamente seguro según la Biblia, que uno va a estar entre los nominados para ser salvos, va a estar entre los nominados para ser bendecidos mientras que vivamos en esta tierra, va a estar nominado para vivir bien, para vivir quieta y sosegadamente, o sea, para vivir en paz, para tener el gozo del Señor. Aquí el punto es que uno es el que escoge si uno se va por el lado que Dios quiere que uno ande o si uno decide seguir andando por donde estaba andando. Entonces, con estas palabras yo quiero decirle a usted que definitivamente hay cosas que uno tiene que hacer, que Dios no las hace por uno, lo hemos dicho en otros tiempos devocionales, lo seguimos diciendo porque es una verdad absoluta, es una verdad que sale de la palabra de Dios y como consecuencia pues lo mejor es que la tengamos muy bien marcada en nuestro corazón. Dios nunca va a hacer algo que Él nos manda a hacer a nosotros, porque Él no va a mandar a hacer algo a una de sus criaturas o a alguno de sus hijos, no lo va a mandar a hacer algo que Él sabe esa persona no puede hacer. Entonces es importante que entendamos que habrán muchas cosas que nosotros no podemos hacer para que nos vaya bien o para estar bien o para salvarnos o para ser parte del reino del Señor. Habrán muchas cosas que no podemos hacer, pero esas dejémoslas en las manos de Dios, porque Dios las va a hacer por nosotros, Él las va a hacer para nosotros, porque Él sabe que no podemos. Entonces, teniendo en cuenta ese pensamiento, yo quiero leerles hoy un texto bíblico que está en el libro de los Salmos, en el Salmo número 119, verso 9, en donde la Escritura dice: ¿con qué limpiará, a nivel de pregunta, con qué limpiará el joven su camino? Y dice seguido a ello: con guardar tu palabra. Ya, listo. Vamos a mirarlo de esta manera. Si esta palabra dice de que, o más bien se hace esa pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues sencillamente lo que está diciendo es que de pronto el camino de todos nosotros en algún momento ha estado sucio, ¿sí? Y de pronto le siguen cayendo cosas que no son las mejores por las decisiones o porque somos seres humanos o porque la carne es débil o por la razón que sea. Entonces siempre vamos a tener que tener el recurso en la mano de cómo mantener ese camino limpio, y esta palabra dice que lo único que nos ayuda a nosotros a tener el camino limpio por donde nosotros estemos andando o por donde estemos pensando en andar, lo único que lo mantiene limpio es guardar la palabra, o sea, vivir la palabra. Lo mismo que estábamos hablando ayer, ser un ejemplo, mostrar lo que nosotros sabemos, cómo lo vivimos, no en la calle solamente, no en la iglesia solamente, en la casa, que es donde comienzan las vivencias que se muestran afuera, porque uno puede tratar de vivir muy bien en la iglesia y eso está fácil. En la iglesia no se peca, en la iglesia no se levanta la voz, en la iglesia no se hacen cosas incorrectas, porque pues uno la valora como la casa de Dios, en otras razones o otras razones por el espíritu de apariencia que dirá la gente, pero cómo lo hacemos en casa va a definir mucho de cómo nos veamos afuera. Dice esta palabra que con qué se limpian, con qué limpiará el joven su camino. Quiero decirles lo siguiente, que cuando esta palabra habla de joven no está hablando de edad, no está hablando de cuántos años tiene la persona. Esta palabra está hablando de madurez. ¿Con
qué limpiará la persona que no tiene madurez espiritual su camino? Con guardar su palabra. Ahora, ¿cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Conociéndola, estudiándola, buscando en ella lo que en ella hay para la vida de nosotros, para nuestro diario vivir, para la decisión que tenemos que tomar hoy. ¿Con qué limpiará el joven o la persona inmadura, el que no conoce mucho de Dios, el que está llegando al conocimiento de Dios en este día? ¿Con qué limpiará su vida? ¿Con qué limpiará su camino? ¿Con qué limpiará el camino por donde está andando? Con guardar la palabra. O sea, todo suena tan sencillo como que es fácil, porque lo único que toca es, si la Biblia me dice hoy, el adulterio es malo, pues no voy a adulterar si lo estaba haciendo. Que la fornicación es mala, pues no voy a fornicar si lo estaba haciendo. Que robar es malo, no voy a robar si lo estaba haciendo. La Biblia dice textualmente, dice que todo el que quiera ser parte del reino de Dios, de los que Dios podría bendecir o quiere bendecir, o de los que se están perdiendo la bendición por estar en rudimentos antiguos, en cosas viejas, en maneras o formas de vivir la vida que antes lo hacían, pero que ahora tienen el conocimiento de que es malo, pues sencillamente la Biblia dice que nos apartemos de toda clase de mal. Si nos apartamos de toda clase de mal, estamos haciendo que esta palabra se cumpla en nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos va a decir cuál es la forma, cómo es el recurso, qué es lo que hay que hacer para que las cosas se den de la manera que se tienen que dar. Mire que en el Salmo 119, 105 hay otra verdad que tiene que ver con esto, cuando nos dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y es lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, al camino por donde nosotros andamos. Muchas veces uno anda sin brújula, anda sin orientación, anda que no sabe para dónde va, solamente va caminando porque va siguiendo a alguien. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, vamos a llegar al punto de la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso hemos titulado este tiempo de enseñanza que la palabra de Dios es una de las fuentes de bendición. Si nosotros la estudiamos, si la guardamos, si la procuramos en nuestro corazón y si la ponemos por obra, a nosotros nos va a ir bien en todo lo que hagamos, en todo emprendimiento que hagamos, porque en ella está el consejo y en Dios la última palabra acerca de todas las cosas que nosotros tengamos preparadas en nuestro corazón o tengamos como visión en nuestro corazón, o aquellas cosas que nosotros tengamos sencillamente o simplemente como un anhelo. Eso está metido en la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que lo hagamos, hagámoslo porque nos va a ir bien, pero si nos dice que no, lo mejor es no hacerlo porque el resultado no va a ser bueno, no va a ser un resultado halagüeño, un resultado donde uno pueda, del que uno pueda hablar con denuedo, del que uno pueda sentirse orgulloso, con un orgullo sano y santo. No va a ser esa clase de resultados, sino más bien un resultado de frustración, un resultado de dolor, un resultado de amargura. Pero téngalo claro, no importa cómo usted viene a Dios, no importa cómo usted llega a Dios, no importa cómo usted está en Dios en este momento, la palabra de Dios dice que con la Biblia, con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra, sin necesidad de hablar profundidades, con ese conocimiento usted va limpiando el camino por donde usted está andando. Usted limpia ese pasado y limpia su presente y limpia el camino por donde usted va a seguir andando. Y con la misma palabra que se convierte luz en su andar, que se convierte lámpara en su camino, entonces usted va a llegar tranquilo a donde usted ha determinado ir, de la mano de Dios, de la mano de la palabra del Señor. No lo olvide y usted se va a dar cuenta que usted va a ser una persona exitosa, va a ser una persona que va a conquistar lo que se proponga, porque cuando uno hace el mandamiento y sigue el consejo de las Sagradas Escrituras, no tiene razón para tener ninguna clase de temor, porque las cosas le van a salir bien. Inclusive uno se puede meter por veredas
torcidas, que uno no las ha torcido por su voluntad, pero que las encontró así, el Señor dice que la palabra de Dios endereza esas veredas para que uno vaya por el punto que es y por la manera que es para llegar al sitio que Dios tiene predeterminado para bendecir la vida de uno. Con estas palabras le dejo, que Dios me le bendiga mucho, que Dios le guarde, y entonces mañana nos escuchamos en un próximo día devocional. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.